¿Qué tal, gente? Bienvenidos a una nueva guía aquí en Toasty Arena y hoy vamos a estar viendo a Reiko, el general Reiko, que vuelve después de haber estado en Mortal Kombat 4 y Armageddon únicamente. Bueno, chicos, Reiko en papeles es un grapple. Ahora, ¿por qué digo en papeles? Porque a medida que vayamos viendo sus normales y especiales, vamos viendo que le faltan herramientas para poder complementar a ese command grab. Nuevamente aquí Sacha Spider y vamos a iniciar con esta guía del general Reiko. Bueno, chicos, estamos acá con Reiko. Vamos a ver rapidito sus normales y strings. Reiko tiene varios normales, no vas a usar todos, ya te lo digo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 es 6 con block. En cambio 2, 1, 4 termina en low. Y en bloqueo no es castigable y te deja una buena distancia. Una buena distancia para meter, por ejemplo, atrás 3. Que tiene muy buen rango. Y es cancelable también. Después 3-4 déjenlo para combo porque queda en menos 8. Es castigable. Sí, medio difícil, pero es castigable. Es cancelable. Déjenlo para combos o with punish. Nada más. O antiaéreo, claramente, ¿no? Después 4-3-4 es un movimiento muy fachero. Que es cancelable, podéis continuar combo. Pero lo malo es que son todos high. No conecta ninguno si el personaje está agachado. Ahora, lo podemos hacer en Shale. Pero el tercer golpe, como hay un hueco, se puede agachar igual aunque esté en Shale. Así que no lo usen nunca. Este golpe lo puse porque es muy fachero. Seguramente me preguntarán, ¿y por qué no pusiste 4-3-4? Y porque es fachero, sí. Pero para iniciar combos hay mejores movimientos. Ahora, los movimientos que sí vas a usar bien bastante con Reiko es... Adelante 2 es un overhead. Safe on block, menos 6. No te permite hacer mucho más, es solamente eso, un overhead, nada más. Atrás 2, también lo tumba al piso, pero lo bueno es que te dejan más 8. Cuidado que es un high, ¿sí? Si se agachan, le pasa por arriba. Pero si conectan bloqueo, quedan más 8. Y por último, adelante 1, 2. Tiene muy buen rango. Y lo puedes continuar con 4. Adelante 1, 2, 4. Va a hacerte un launcher para poder hacer combos. Ahora, cuidado, ya que adelante 1, 2, 4 es totalmente castigable menos 15 y no es un movimiento cancelable. Así que lo que les recomiendo es que practiquen el hit confirm. ¿Qué es un hit confirm? Es justamente reaccionar, ver si le pegaste o no rival para tirar o no el último golpe. En este caso 4, ¿no? Siempre vas a tirar adelante 1, 2, siempre. Adelante 1, 2, adelante 1, 2. Adelante 1, 2. Si ves que se cubrió, no tocas nada. Si ves que sí le pegó, reaccionas y ahí apretas 4 para poder hacer full combo. ¿Cómo practicas esto? Fácil, agarras y pones random combo y practicas. Adelante 1, 2, no conectó, no tocas nada. Adelante 1, 2, conectó, apretas 4. Conectó, no conectó, no tocas nada. Así practiquen el hit confirm. Es bastante sencillo el hit confirm de Reiko, así que lo van a poder hacer. Pero no vayan a lo loco a apretarlo directamente porque si no conecta van a quedar muy castigables. Repasamos los normales. 2, 1, 4, bastante recomendable. En bloqueo te deja buena distancia para atrás 3. Atrás 3, 4 en todo caso. Queda en menos 5, no es castigable, pero te acerca bastante. Yo lo dejaría ahí para pokear un poquito, para mixear. Adelante 2, overhead. Atrás 2, plus frames. Y adelante 1, 2, 4 para tus combos. Rapidito, atrás adelante 2. Es un proyectil, tira shurikens. La versión en X son todos mid, así que no se puede agachar. Está bueno para chipear y terminar una pelea. Abajo atrás 3. Hace este agarre. Que parece un agarre, pero no es. Que parece un low, pero no es. Que parece que pasa por proyectiles, pero no lo hace. Su versión en X hace un poquito más de daño. Y nada más. Esto lo van a usar, chicos, exclusivamente para terminar combos y hasta ahí nomás, porque no es lo que más daño hace. Después tenemos un slide. Atrás adelante 3. Por supuesto es súper castigable, menos 27. Si mantenés el botón, Reiko sigue corriendo. Lo puedes cancelar haciendo 2 veces para abajo. Ahora dirán, ¿esto sirve para presión?
Quedan menos 22. Menos 23. Menos 25. Claramente no sirve para presión esto, gente. Si haces el slide y haces para atrás o para arriba, hace este rodillazo, que por supuesto es súper castigable, menos 20, pero que te puede servir para hacer combos sin necesidad de usar barra. Si por ejemplo haces un whiff punish, con esto ahí tenés que usar barra sí o sí si querés amplificar combos, pero podés no usar barra y directamente ahí, ¿no? Después Reiko tiene un parry, que por supuesto sirve para golpes altos y medios únicamente, no sirve para lows, pero que su versión en X te permite continuar combos. Y por último tenemos su Command Grab, una U para adelante y uno, por supuesto le pasa por arriba. Su versión normal hace 110 de daño, su versión en X hace 210 de daño, pero te consume 2 barras enteras y ni siquiera podés continuar combo, lo deja ahí. Bueno, el Command Grab no es tan bueno, pero lo peor es que Reiko no tiene herramientas para mejorar ese Command Grab. En Mortal Kombat suele haber Tick Throws. ¿Qué es Tick Throw en Mortal Kombat? Es después de una combinación o de algún golpe normal en particular, lo cancelás con el Command Grab y este agarre entra. En Mortal Kombat todos los personajes que tienen Command Grab tienen Tick Throw. Ahora, ¿Reiko tiene? No, Reiko no tiene ni un Tick Throw. 1-2 no es. 2-1 tampoco. 3-4 tampoco. 4-3-4 tampoco, que es el movimiento que más en negativo queda, que puede ser cancelado. Atrás 3 tampoco. Y ni siquiera abajo 1 agarre entra. Bueno, como vimos, los movimientos especiales no son tan buenos de Reiko. Sobre todo el Command Grab no es bueno porque al no tener Tick Throws, al ser un Command Grab alto, su versión en X igual si se agacha lo agarra igual, pero te consume 2 barras, lo que es un montón. Yo prefiero que saque un poco menos y que me consuma una sola y poder tener la opción de que sea un Command Grab mid, pero no, tiene muy pocas herramientas para hacer de verdad un grapple Reiko. Así que para esto vamos a ver 3 cameos distintos. La primera vez que voy a estar recomendando 3 cameos distintos para un personaje, pero porque la verdad que Reiko lo necesita bastante. El primero es simple, vamos a jugar con Reiko de una manera pasiva, tranquila, proponiendo poco, ¿no? Proponiendo un overhead, proponiendo un atrás 2 que queda en plus, para después jugar con el Command Grab y dejarlo ahí. Jugar a media distancia molestando un poquito, tirando algún que otro proyectil, jugando tranquilos, pasivo. Y aprovechar el conectar combos para hacer verdadero daño. Para esto vamos a recomendar a Jax. Sin barra. %. Mismo combo pero usando una barra. Casi 38%. Haciendo un whiff punish sin barra. %. Gastando de una barra. %. Como castigo rápido, misma secuencia. %. Como antiaéreo también. %. De antiaéreo. Con una barra 36%. Etcétera, etcétera, etcétera. La idea es, como digo, jugar pasivo, proponer poco. Un par de overhead, un par de flash frames, tac tac. Jugar un poquito con el Command Grab, pero aprovechar los momentos para castigar con Jax y hacer bastante daño.
Ahora, el otro cameo que puedo recomendar es uno que estoy usando Rewind, conocido pro player de Mortal Kombat de varios años, que es Darius, o Darío para la gente. Por una sola cosa en particular, por esto. Por la patada bizarra. La idea cuál es con esta ayuda de Darius es capitalizar cada command grab que pueda llegar a ser. Cada vez que conectemos un command grab, vamos a llamar a Darius para que interrumpa nuestra animación y podamos terminar el combo. Esto se ve así. Pum, 35% de un command grab. Entonces va a ser un juego parecido al que dijimos antes, ¿no? Proponemos poquito, tuk, quedamos un poquito de negativo. Buena distancia, tranquilo. Y en cuanto conectamos, te clava 35%. Si gastamos todas las barras, o sea, empezando con el command grab en X, hacemos esto. $45% de un command grab. Obviamente gastándote todos los recursos, porque esto era lo que iba a ir. Las 3 barras o una, dependiendo de si haces command grab normal o en X. Pero esta asistencia de Darius te consume toda la barra de cameo. Entonces no es algo que vayas a poder usar tantas veces. No te recomiendo que te gastes en esto. No te recomiendo que te gastes en esto. Solamente guarda el cameo para cuando conectas un command grab y puedas hacer esto. Nada más. Es como el cameo medio aburrido porque solamente tiene un uso. Pero bueno, mejora muchísimo su command grab. Lo hace verdaderamente un grapple temible, pero nada más. Pero bueno, por si acaso, consejos para que esto les salga. Siempre invocar a Darius cuando el rival ya esté arriba, cosa de que Darius aparezca por ese lado. Si lo hacen antes, Darius aparece por nuestro lado. Así que van a tener que esperar para que aparezca. Y el otro tip es siempre con Reiko quedarse en el mismo lugar. El command grab y mantener para atrás para que Reiko quede en el mismo lugar. Ya que si no lo hacen, ven que Sub-Zero cae más rápido. Si lo hacen, queda como unos segunditos más. Ahí va, unos frames más. Y en esos frames es donde pega Darius. Entonces es command grab, esperan, sacan a Darius y mantienen para atrás. Pero el cameo que voy a recomendar yo, no porque sea el mejor o no porque tenga cosas muy rotas, sino porque me pareció bastante divertido, es Striker. Striker tiene el palo abajo, el palo arriba que es overhead, pero miren esto. Si yo hago esto y cancelo, ya ven, es interrumpible, pero quedan +1. Interesante. Ahora miren el overhead. Quedan +6. Esto quiere decir que no solamente vamos a poder meter el command grab desde atrás 2, que quedan +8, sino que también desde cualquier posición quedamos en +6. Entonces en cualquier momento hasta este string de mierda es bastante bueno para meter el command grab. ¿Por qué es tan importante quedar en +6 para poder meter el agarre? Porque si tu oponente te hace algún reversal, los frames no le dan para que se active su reversal. Miren. Este que queda en +8. Ven cómo lo agarra. Intenta hacer el slide. Pero no lo llega a hacer. Lo va a tener que hacer sí o sí en X. Ahora, ¿qué pasa con Striker que es +6? ¿Llega? También llega. El timing es un poquito más complicado que con atrás 2, pero también llega. Pero ahora, lo divertido es esto. Puedes terminar los combos con el restante de Striker, buscar el plus frames, como ven puse a Sub-Zero para que esté agachado, pero los frames de stun que te deja Striker te da el suficiente tiempo de hacer dash y atrás 2, y después bueno, queda el command grab. Y bueno, después las granadas las puedes usar para cuando está full screen, ¿no? Y tirar un poco de granadas y molestar un poquito. Pero bueno, gente, hasta acá la pequeña guía de Reiko. Más que nada vimos lo básico, los normales, sus movimientos especiales, el por qué no es un tan buen grapple, aunque sea el único personaje que sea considerado grapple, según Tyler en
Combat Cast cuando fue presentado. No tiene tick throws, pero bueno, podés jugar y divertirte un poquito con Striker, sino ser un poco más mainstream y andar con Jax para amplificar los combos. O podés aprovechar el bug y usar a Darius para capitalizar muy bien los command grab que puedas llegar a meter. Pero bueno, gente, hasta acá la guía de Reiko. Espero que les sea de utilidad si les gusta el personaje. Para mí anda necesitando algún buffecito, porque seguramente van a arreglar lo de Darius, porque no debería funcionar así esa mecánica de que interrumpa esa animación de esa manera. Pero bueno, estaremos atentos a cualquier cambio que vaya a tener Reiko de aquí en adelante. Gente, si les gustó el video, denle like, pongan la campanita para las notificaciones, dejen algún comentario y nos vemos en un próximo video. Bye bye.